Hola, sea Dios Todopoderoso bendiciendo sus vidas de una manera muy pero muy especial. En esta mañana, siguiendo quizás con la secuencia del mensaje de ayer, quiero compartirles a toda la humanidad, a todas las personas que escuchen este video, un mensaje más acerca del tema de la idolatría. Y si bien quizás podríamos pasar hasta un mes completo predicando acerca de este tema, todo sería demasiado importante para la liberación de la humanidad. En esta mañana recordé medité más bien acerca de la manera como Dios me llamó a su servicio hace aproximadamente 20 años, cuando yo estaba apenas en mis primeros años de cristiana. Dios me hizo un llamamiento a través de una visión que Dios le dio a otra persona con mi casa, con mi hogar, con mi familia. Y hoy medité en eso. Y recuerdo que sobre esa visión, luego Dios me habló una palabra al poco tiempo. Y esa palabra la quiero leer para dar comienzo a esta transmisión, a este comunicado que hoy quiero compartir con ustedes, teniendo en cuenta que no toda la humanidad hace parte del sistema eclesiástico, del sistema de idolatrías y cosas como el paganismo que nosotros conocemos de manera clara, que no le agrada en absoluto a nuestro Dios. Porque hago el resaltar de la palabra que siempre le digo a las personas: lo único que Dios quiere es que tengamos una relación de intimidad con el Padre a través del Espíritu Santo de Dios, quien fue dejado para llevarnos a esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, y entender que en Cristo Jesús lo hemos alcanzado todo al nosotros estar en Él. Amén. Entonces quiero recordarles esta palabra con la que Dios me llamó una madrugada al poco tiempo de que Dios diera aquella visión a aquella mujer. Y la palabra está en Ezequiel capítulo 2 y 3. Fue los dos capítulos con el que el Señor me llamó a su servicio. Inicialmente me llamó como atalaya. En ese entonces yo no había conocido su gracia, no sabía que solo nos debíamos conducir a través del pacto de la gracia que Dios le entregó al apóstol Pablo cuando le salió al encuentro en el camino de Damasco y le dio la revelación de un nuevo pacto, especialmente para toda la humanidad, por supuesto, incluidos también los judíos. Pero Dios hizo un trabajo muy especial con el apóstol Pablo y lo preparó, lo comisionó y lo envió a nosotros los gentiles para que fuéramos nosotros portadores de tan impresionante regalo. En ese entonces yo no conocía este pacto de la gracia. Entonces, como yo todavía en aquel entonces me conducía entre las dos aguas, entre las aguas amargas y las aguas dulces, entre las aguas revueltas y las aguas limpias, Dios me habló a través de su palabra en el libro de Ezequiel. De igual manera, pues sabemos que desde Génesis, Apocalipsis, cada cosa que Dios permitió que quedara escrita la dejó con un propósito especial, con un propósito eterno, y sabemos que todo al final es para bendición de cada uno de nosotros. Así que le damos la gloria a nuestro Dios por su bendita palabra, y yo quiero leer una partecita pequeña que está ahí en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, y dice la escritura a partir del versículo 16, dice 3 de Ezequiel, versículo 16 en adelante. Dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Quiero que estén muy atentos a esta palabra. Cuando Dios nos hace un llamado, a cada uno nos está llamando, quizás con un nombre diferente. Te llamo como apóstol, te llamo como profeta, te llamo como atalaya, te llamo como, consejero, como maestro.
Son muchas las cosas o las formas como Dios nos puede llamar, pero lo más importante no es en qué nombre nos llame o a desarrollar qué clase de liderazgo o de título, sino que seamos obedientes a lo que el Padre, nuestro Dios, nos ha llamado y nos ha enviado. Entonces la palabra dice dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, escuchen esto, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es tan impresionante que nosotros a veces tenemos tan en poco el llamamiento que Dios nos hace. Y yo admiro la valentía de muchas personas que cuando Dios les da una revelación, les da un mensaje para la humanidad, enseguida, quizás no les importa, todavía están bajo el impacto, todavía están llorando casi a gritos, y así han cogido un celular para grabar un mensaje y enviarlo en obediencia al Padre. Eso se llama ser uno determinado. Eso se llama tener uno espíritu de obediencia a nuestro Dios, y eso es bien visto por el Señor y tiene grande recompensa. Entonces la palabra continúa diciendo, pero si tú amonestares al impío y el impío no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué impresionante. Si yo lo amonesto y a él le llega a pasar algo por no tomar en cuenta la amonestación que yo le hice, él muere y es castigado, y quién sabe qué más cosas le pueden acontecer, pero nosotros hemos librado nuestra alma, dice el Señor. Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Recuerden que estoy hablando en este momento, estas cosas las estoy hablando para las personas que aún están en la mezcla de los dos pactos, no para el justo. Recordemos que el justo es el que ha creído únicamente en Jesucristo, tiene su mirada y su confianza puesta solamente en Él. Para Él no hay ninguna condenación. Recordemos que ya quizás aún estas cosas que muchas veces Dios nos habla, nos manda, nos envía, y que muchas veces nosotros hasta nos distraemos y no hacemos nada, el Señor tiene misericordia de nosotros por cuanto ya estamos en Cristo, y sabemos que en Cristo pues ya en realidad Cristo todo lo ha hecho. Todo está hecho por Él. Nosotros lo único que debemos realmente en este tiempo, cuando uno conoce el pacto de la gracia, el ministerio de todos es el mismo, y es ser anunciadores. ¿Pero de qué? De las buenas noticias de salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a traerle a la humanidad. Que la humanidad tenga un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, que dejen de andar pensando en que son pecadores, en que si esto, en que si tengo que hacer mil cosas para alcanzar la salvación. No, Dios lo que está esperando es que nosotros, los que hemos conocido este pacto, seamos anunciadores de las buenas noticias, y aquellos que aún no lo han entendido, muchos quizás lo van a entender a través de nuestras enseñanzas, de nuestras predicaciones. Y de la manera que nosotros tuvimos la oportunidad de pasar de una esclavitud a una libertad, ellos también serán libertados, porque todo el que viene a Cristo y permanece en Él es libre. Por eso miramos la palabra de Juan 8:32 y Juan 8:36, cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque a quien el Hijo libertare, dice la Escritura, será verdaderamente libres. Ahí es cuando nosotros alcanzamos la libertad. Mientras estemos tomando los dos pactos, no vamos a poder decir que somos libres, porque la libertad que Cristo por un lado nos ha ofrecido y nos ha traído, por otro lado el enemigo, al ver el desconocimiento de la palabra en la persona, se la roba, se la quita. Entonces
para que el enemigo no nos robe la bendición que ya Dios determinó para nosotros, nosotros también debemos ser determinados y saber que el único que se sacrificó, que se le llamó el Cordero inmolado, que fue inmolado por amor a nosotros, fue Jesucristo. Yo siempre resaltaré estas cosas porque para mí fue lo más importante entender todo este misterio, y ahora mi deseo, el deseo de mi corazón es que cada persona que lo escuche lo entienda y pueda salir a la libertad gloriosa. Todo esto que les estoy contando no es producto de que yo haya estudiado tanto la palabra, que me haya pasado noches enteras leyéndola y escudriñándola. Más que eso, fue una revelación, una visitación del Espíritu Santo, que por su pura gracia le plació venir y traérmela, y hoy en ella vivo y en ella camino, y es la revelación que procuro enseñarle a cada persona. Y en base a eso también escribí un libro, el cual le llamé De la esclavitud a la libertad. Este libro está a la venta a través de los números que están ahí en el libro. El que ya lo tenga puede comunicarse si necesita para otras personas, y el que no lo tenga, pues de verdad que a través del chat de Piedecuesta Despierta me pueden escribir por el interno, por el Messenger, o de cualquier manera yo me puedo comunicar con cualquier persona, pero les recomiendo. Es un libro fácil de lectura, no es tan extenso y es de gran bendición. Quienes lo han adquirido y lo han entendido no se cansan de agradecerle a Dios por nuestras vidas, no se cansan de agradecerle a Dios por haberle puesto quizás este libro en el camino, porque ha sido de gran bendición, y sé que será de grande bendición. Sé que muchos que lo han adquirido lo tienen por allá, quizás en el closet con llave o quién sabe dónde, ni siquiera se acuerden, pero muy bueno sería que lo volvieran a sacar y a desempolvar y lo volvieran a leer, porque quizás en un segundo intento el Espíritu Santo se manifieste a sus vidas y entenderán el misterio tan grande, o los misterios tan grandes que Dios está revelando en este tiempo final, para que todas las personas sean salvas, para que nadie se pierda, como dice su palabra. Yo no quiero que nadie se pierda, dice el Señor Jesucristo. Nadie, Dios no anhela que ninguna persona de verdad vaya a ese lugar de tormento. Así de que ahí les dejo este pequeño comercial que introduje ahí, para que usted pueda estar más asesorado en lo que nuestro ministerio está ofreciendo en pro de este rescate tan grande que Dios quiere darle a la humanidad. No podemos seguir viviendo en oscuridad y en tinieblas. Siempre recuerden que Jesucristo es la luz del mundo. Si no estamos en esa luz, no estamos en nada. Él es el camino. Si estamos fuera de Cristo, estaremos a las orillas, o estaremos por allá metidos en otros lugares menos donde debemos estar. Él es la vida. Si no estamos en Él, si no estamos en Cristo, la vida huye de nosotros y la muerte nos persigue. Así de que dése prisa a conocer a Jesucristo. Jesucristo es el todo del hombre. Nadie más pudo hacer lo que Él hizo. Y ese sacrificio que Él vino a hacer fue permanente, fue para siempre y fue perfecto. Dice la Escritura que nada le faltó, sino que todo fue absolutamente perfecto. Para siempre es ese pacto. Entonces quiero terminar de leerle lo que les estaba leyendo. Entonces dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué impresionante, qué impresionante. Y tanta gente que en este tiempo está recibiendo tremendas revelaciones, pero que por el temor al enemigo, por el temor a la persecución, por el temor al que no saben quizás cómo hablar, o en fin, no hacen lo que quizás Dios les está mandando a que hagan. Y es importante hacerlo, porque ni siquiera uno mismo sabe
lo que Dios puede hacer a través de un mensaje sencillo, como dijo el apóstol Pablo, no con palabras rebuscadas, sino con palabras, no con palabras rebuscadas de humana sabiduría, sino con palabras sencillas podemos transmitir un mensaje que Dios usará para salvar a muchas personas. Entonces, mis amados, dice el 21, dice, pero si el justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué impresionante. Pero ya en este tiempo de gracia yo sigo haciendo la labor de advertirle a las personas con respecto de la venida de Cristo, que no es para nosotros un secreto, sino que es algo completamente conocido, que la venida del Señor Jesucristo, vuelvo y digo, tanto el arrebatamiento como su segunda venida, porque son dos acontecimientos que no tienen mayor distancia de tiempo. Sabemos que el único tiempo que demorará desde que Cristo venga por nosotros hasta que Cristo venga a la vista del mundo entero, donde dice su palabra que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará, no es mayor cosa, son apenas unos años, en tanto que la tierra vive la tribulación y la gran tribulación. Y cada mensaje que nosotros transmitimos diciéndoles acérquense a Cristo, proclamen a Cristo, pongan su mirada en Cristo, tengan su confianza en Cristo, no en ninguna otra fuente ni en ninguna otra cosa, es únicamente con el fin de que ustedes estén seguros de una salvación y no dejen que el enemigo los meta bajo temor. ¿Cuántas personas se han quitado la vida, se han suicidado? ¿Cuántas personas han caído en depresión? Porque piensan que se van a perder, que se van a condenar, porque piensan que ya no tienen salvación. Pero hoy Dios me envía a decirle a cada uno de ustedes que escuchan este mensaje: hay salvación para todas y es gratuita. No tenemos nada que hacer, solo tenemos que creer. Acuérdense lo que dice la palabra: todos los que viven bajo las obras de la ley están bajo maldición, porque dice la palabra, porque es maldito aquel que no cumple todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y saben que ese pacto ya tuvo cumplimiento, que ya fue quitado del camino, que no fue para nosotros los gentiles, que fue entregado únicamente a la nación de Israel. Por lo tanto, nosotros debemos entender estas cosas y salir de ahí, poner nuestra mirada y nuestra confianza solo en Cristo Jesús, sabiendo que Él vino a establecernos un nuevo pacto, dice la Escritura, con mejores promesas, un pacto que solamente es por creer en Él, en que todo lo que Él hizo lo hizo en favor de nosotros y que ya está todo hecho. Creamos y salgamos a la libertad. Entonces, mis amados hermanos, como les decía inicialmente, estoy aquí porque Dios, fue la forma como me llamó hace más de 20 años a su servicio, y yo hoy sigo anunciando como profeta o como atalaya o como hija amada de Dios que soy, para que usted pueda recibir este mensaje y pueda escapar. Y ayer les compartía un mensaje acerca de la idolatría, porque en semanas anteriores Dios me había dado una revelación. Cuando contaba eso recordé otra, pero tomé la decisión de contarla hoy en este mensaje nuevo que estoy grabando. Pero lo que más quiero en esta mañana es leerle algunas citas bíblicas acerca de la idolatría, para que toda persona que se interese en lo que Dios está hablando a la religión tradicional católica, que es la, digamos así, la que lleva como este liderazgo en cuanto a la idolatría, quizás de verdad permita que Dios les hable, permita que Dios se manifieste a sus vidas, porque Dios los está buscando, pero para bendecirlos, no para castigarlos, no para enjuiciarlos, no para mandarlos de cabeza al infierno. No, Él los ama y quiere abrazarlos con amor eterno, quiere darles lo mejor, quiere manifestarles a su Hijo amado Jesucristo, quien se sacrificó también por ellos. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, yo me tomé mi tiempo para hacer un gran listado de puras citas bíblicas con respecto de este tema.
En la palabra del Señor en Deuteronomio, ayer les hablé de Éxodo y de Levítico, hoy quiero hablarles un poquito de Deuteronomio. En Deuteronomio 4:15 al 19 dice la palabra de la siguiente manera: Dios Padre, hablando desde la antigüedad a la nación de Israel, les dijo: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra y debajo del cielo. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es tan importante mirar nosotros cómo el enemigo, Satanás, con su astucia y su maldad que tiene, ha logrado engañar a tantísimas personas. Y nosotros sabemos que este tiempo final es y ha sido el más peligroso de todos, no solamente porque el enemigo siempre se hubiese ensañado contra la humanidad, sino porque como es el tiempo final, el infierno ha enviado muchos demonios sobre la tierra para dañar, para destruir, para matar. Y es parte del cumplimiento de lo que ya está escrito en la palabra, que no lo podemos quizás evitar, a menos que Dios, en medio del clamor y de la oración y de la súplica que su iglesia o la persona haga, determina librar y salvar. Pero de otra manera igual, siempre va a haber un grupo de personas con las cuales Dios va a darle cumplimiento a toda palabra que salió de su boca. Entonces, como mirábamos ahí en este versículo que acabamos de leer, Dios no quiere que ningún hombre sobre la faz de la tierra esté haciendo figuras de nada, porque luego que hacen las figuras terminan adorándolas y luego se olvidan del Dios verdadero. Y todo esto es lo que trae calamidad al ser humano, todo esto es lo que trae grande destrucción al hombre, y Dios, lejos de querer que esas cosas sean así. Entonces, mis amados hermanos, amigos y cualquiera que escuche este video, vamos a darle la importancia para que podamos todos, como raza humana que somos, escapar de tan grandes situaciones que se ven venir sobre la faz de la tierra. Quiero leerle también en Deuteronomio 27:15. Mira, tan impresionante lo que dice aquí. Dice: maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de mano de artífice, y la ponga en lugar oculto, y todo el pueblo responderá amén. Impresionante, claro. Todo hombre que hizo una escultura o que hace esculturas para vender o que las coloca en su casa o las lleva a los lugares altos, está menospreciando al Dios verdadero. Todo eso es basura, es sinónimo de muerte, de destrucción, de juicio. Pero Dios es sinónimo de vida, de abundancia, sobreabundancia, de paz, de gozo, de amor, de bendición, de libertad. ¿Por qué cambiamos lo que Dios nos ofrece por lo que el diablo viene a ofrecer? Pidámosle a Dios en nuestras oraciones que desembote nuestros sentidos, porque si bien lo tengo muy claro, es que la palabra dice en Segunda de Corintios 11:3 o Primera de Corintios 11:3, no lo recuerdo muy bien, pero una de las dos, dice que el apóstol Pablo dijo: me temo que como la serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén, así también vuestros sentidos sean de alguna manera estorbados a la sincera fidelidad a Cristo. ¿Escuchan? A la sincera fidelidad a Cristo. Cuando Cristo nos viene a establecer un nuevo pacto, Él espera que todos estemos únicamente con nuestros ojos puestos en Cristo, en ese nuevo pacto que lo estableció en la noche que fue tomado para ser sacrificado en la cruz como cordero manso que se dejó tomar para ser llevado allí en semejante sacrificio por amor a nosotros. Entonces,
Dios espera que realmente estemos en este nuevo pacto, pero como el enemigo fue astuto y tal como el apóstol Pablo lo sintió en su espíritu y lo dejó escrito ahí, así sucedió. La humanidad entera fue engañada por el enemigo y el engaño fue volvernos al pacto antiguo. Pero cuando usted lee 1 Corintios 15, 55 y 56 y lo lee una y otra vez, porque el enemigo no va a querer que usted entienda esos dos versículos, porque ahí hay una bendición tan impresionante. Entonces, 1 Corintios 15, 55 y 56. Entonces, ahí es claro el mensaje que Dios a través del apóstol Pablo nos está dando y nos está diciendo. Ustedes vuelven a la ley se enseñorea de ustedes y los va a meter en el pecado otra vez. Porque es que Cristo ya perdonó nuestros pecados, pero si yo vuelvo a la ley toma su poder y su autoridad y dice, ustedes no son de esta ley, pero si se meten conmigo, pues sin culpa soy si les hago daño, sin culpa soy si los meto en el pecado y sin culpa soy si los llevo a la muerte, porque ahí lo dice esos dos versículos. Dice que la ley produce el pecado y el pecado nos conduce a la muerte. Entonces el enemigo a muchas personas les estorba sus sentidos, como que les pone el velo. Por supuesto, si uno está en la ley, uno tiene un velo. Recordemos que la ley era sombra, pero Jesucristo es luz resplandeciente, es luz plena. Cuando yo estoy en Cristo lo veo todo claramente, pero si me vuelvo a la ley, vuelvo a las sombras. Y en las sombras muchas veces no se ven las cosas como uno las quisiera ver, o ni siquiera las ve. Métase a un bosque cuando ya esté todo, cuando se esté oscureciendo el día, y adéntrese al bosque a ver si rápidamente no pierde de vista las cosas que a plena luz podía ver. Entonces seamos sensatos, seamos entendidos y de verdad pidámosle al Espíritu Santo con ruego, clamor y súplica que nos revele las palabras que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos, que así como le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de Timoteo 2:15 o 14. A veces no recuerdo muy bien las citas, pero ahí está, 2 de Timoteo, versículos 14 o 15, dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Para mí ese versículo ha sido impresionantemente importante y le pido a Dios siempre en mis oraciones y le digo: Señor, permíteme, así como le dijo Pablo a Timoteo, que yo pueda presentarme delante de Dios como un obrero de Dios, de Cristo, aprobada, que no tenga nada de qué avergonzarme, que quizás ande enseñando herejías. No, guárdame, Señor, no quiero enseñar herejías, no quiero enseñar lo que no es, prefiero no enseñar si no estoy segura, pero lo que enseño, lo enseño porque fue Él el que me lo reveló, y cuando Él revela, Él es perfecto. Y aparte le digo: Señor, aunque ya tú me has revelado esto y quizás el enemigo quiere venir a traerme cosas que no son conforme al entendimiento de lo que tú realmente quieres revelar a la humanidad, sé tú, Señor, el que hable a través de mí, que no sean mis palabras a la hora de predicar, de enseñar, de ministrar, sino que sean tus palabras, Espíritu Santo, porque tú eres perfecto, porque tú no te equivocas, porque tú lo conoces a plenitud todo. El Espíritu de Dios, dice la palabra, es el que escudriña la mente de Dios y da a conocer los secretos más ocultos, las cosas más guardadas a quien Él quiere. Por eso no podemos vivir alejados del Espíritu Santo, no podemos vivir alejados de Jesucristo. Jesucristo es Dios y Jesucristo es el portador del Espíritu Santo, y Él es quien lo da a quien Él quiere. Y si nosotros lo pedimos, por supuesto, Él no nos lo va a negar, todo lo contrario, nos va a dotar en totalidad de su santa y bendita presencia, para que nosotros caminemos en luz, para que vayamos en seguridad, haciendo únicamente lo que es bueno delante de Dios. Gracias a Dios por todo. Y la siguiente cita que quería leerle, 2 de Crónicas 33, 22. Mire que todo lo que estamos leyendo lo estamos leyendo del antiguo pacto, porque es un pacto que se le dio a la nación de Israel, no a nosotros. Dice la palabra ahí, dice: hizo lo malo, está hablando de un rey, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre.
porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos. Qué impresionante, como Dios mira a las personas que sirven a la idolatría. Están haciendo el mal, son malos delante de Dios. Dice, y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Eso es como una consecuencia de cuando alguien hace las cosas mal hechas, se trasciende a las siguientes generaciones. De la misma manera, cuando nosotros hacemos las cosas bien hechas, también eso que nosotros hacemos se va trascendiendo a otras generaciones, y esa es la promesa de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, amigos y toda persona, a la Iglesia Católica, de verdad, yo con todo mi amor en Cristo Jesús, yo los amo, Dios, porque el amor de Dios está en mí. Yo les puedo decir con toda libertad, amo a la Iglesia Católica, pero en ese mismo amor que les tengo, les amonesto en el amor de Cristo a soltar la idolatría, a soltar la religiosidad, a soltar el hacer y a dedicarse únicamente este cortísimo tiempo que nos queda sobre la faz de la tierra a creer en Jesucristo, a creer en las palabras de su nuevo pacto, que, como les dije ayer, se lo repito hoy una vez más, lo encuentran en las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, por cuanto fue a Pablo a quien se le reveló el Señor Jesucristo para entregarle este pacto y enviarlo a nosotros los gentiles. Entonces, quiero, para ir concluyendo ya este mensaje, quiero contarles otra experiencia que tuve, no en este último tiempo, sino hace unos cuantos años, unos 2 o 3 años antes de la pandemia. Había tenido una revelación donde yo estoy en un lugar, en una casa de familia, dando una consejería a una mujer que estaba pasando por situación muy difícil. Y yo estoy allí en esa casa y de repente veo que la luz en esa casa se baja, como cuando se va, pero queda muy poquita luz. Y yo pues me preocupé, le dije, como que se va a ir la luz, me voy. Entonces en ese momento salí, me paré en la puerta, y estando en la puerta quise, antes de despedirme de ella, mirar qué hora era. Y en eso que busco, ¡pum!, observo un reloj, pero lógicamente ese reloj que Dios me mostraba ahí no era un reloj cualquiera, era el reloj del tiempo de Dios. Y yo veo claritico, 15 minutos para la medianoche. Y en ese momento que yo veo 15 minutos para la medianoche, yo lo entendí que era en el tiempo de Dios. Cayeron sobre la tierra, sobre toda la tierra, unas tinieblas densas, una oscuridad impresionante, que en ese mismo lugar no se veía por ninguna parte, ni siquiera la raspadura de un fósforo que quizás usted en un paredón o en el piso quiera prender para ver una lucecita. No se observaba nada, ni sol, ni luna, ni estrellas, ni electricidad, ni bombillo alguno, ni farol alguno, ni nada, totalmente una oscuridad. Pero en el mismo instante aparece un ángel a mi lado y me toma de la mano, y yo comienzo a caminar por aquel sector como si fuera a la luz del mediodía, completamente pasos firmes, seguros, y comenzamos a hacer todo un recorrido, pues era el recorrido que se necesitaba hacer para llegar a mi casa, desde donde yo estaba hasta llegar a mi casa. Y resulta que en ese recorrido habían 5 denominaciones, 5 iglesias que todas son diferentes. Voy a hablar con claridad. Había una católica, que fuera la primera donde entramos, luego más arriba había una unitaria, luego adelante había una trinitaria, y luego más adelantico había una adventista, y por último estaba la congregación donde, por la gracia y la bondad de Dios, yo le sirvo al Señor, que es este lugar donde estoy hoy sentada. Entonces pasó lo siguiente, que el ángel me trajo por ese lado porque me quería mostrar algo en cada una de las 5 denominaciones. Y la primera, pues lógicamente en su orden, era la Iglesia Católica. Llegamos hasta la puerta estaba abierta. Recordemos que la puerta es Cristo, y eso pues fue algo bonito, porque pues
quiere decir que la Iglesia Católica, a pesar de todos sus errores, como todos, porque todos hemos cometido grandes errores, nadie puede levantar la mano para decir, no, es que yo sí he caminado perfecto, porque sería un mentiroso. Todos el diablo nos había engañado. Apenas estamos saliendo de los errores. Y el ángel me muestra la Iglesia Católica y nos paramos en la puerta de la iglesia. Totalmente las mismas tinieblas que habían afuera estaban adentro. Se supone que era un lugar de luz. Debía estar al menos con un poco de resplandor, pero no había nada completo. Era la misma oscuridad que había en la calle y en todas partes estaba adentro, pero la puerta estaba abierta. Y cuando nosotros miramos, la puerta es Cristo. Claro, ellos también conocen el nombre de Cristo. Hay mucho católico que es más consagrado a Cristo que a María, que a las imágenes, que a otras cosas, y eso pues es un síntoma a favor. Entonces, bueno, seguimos caminando y entramos a la siguiente, que era una denominación unitaria. No hay nada que decir, era exactamente lo mismo. O sea, la puerta también estaba abierta, pero las tinieblas densas de afuera estaban adentro. Fue solo eso, darme el entendimiento, el ángel, que esa era la condición. ¿Por qué? Lo sabe Dios. Pero bueno, uno también sabe de cosas que no se deben hacer, pero bueno, cada quien, y Dios en su momento hará su obra perfecta con cada uno, así como la ha hecho y la sigue haciendo con nosotros. Luego seguimos adelante y había una denominación trinitaria, creyente de Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como nos llaman Trinities, pero gloria a Dios, sabemos que los tres son uno y que uno son tres, porque bueno, Él nos hizo a su semejanza. Somos cuerpo, alma y espíritu, y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno solo. Y en eso creo que no hay discusión, pero bueno. Y en ese lugar en la puerta estaba cerrada. Y había un poco de resplandor en las puertas, por todas partes había un poco de resplandor en esa denominación trinitaria, pero la puerta estaba cerrada. Y el ángel me dio un entendimiento y me hizo entender un versículo de Mateo 23, creo que es, que dice que se paran en la puerta y ni entran, ni dejan entrar a los que vienen entrando. O sea, muchas veces nos volvemos obstáculo, pero todo el asunto aquí de lo que estoy hablando, de lo que Dios ha estado mostrando, es por causa de estar tomando un pacto que no nos pertenece. Ese es el delito, esa es la mayor transgresión. Entonces, claro, como tomamos un pacto que no nos pertenece, Satanás dice, se me metieron en mi territorio, y en mi territorio yo puedo hacer con ellos lo que se me dé la gana. Es delicada la situación. Por eso es que allá en el Edén, Dios le dijo a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba representando la ley de Moisés a futuro, y el árbol de la vida a futuro también estaba mostrando el Señor a Cristo Jesús cuando viniese a manifestar al mundo. Entonces ese es el causal. La transgresión no es ni por el pecado en realidad, porque el pecado ya fue perdonado. Nosotros sabemos que el sacrificio del Señor fue para perdonar todos nuestros pecados y para trasladarnos, como dice Efesios 2, Efesios 4, todos esos capítulos de Efesios nos hablan todas estas maravillas de que fuimos llevados y sentados en lugares celestiales de gloria juntamente con Cristo. Todo eso lo hizo Él en su sacrificio tan grande y poderoso que nos entregó de gracia. Entonces, mis amados hermanos, luego de ahí entonces pasamos a la denominación adventista, pero pasamos frente a ella, pero ni siquiera el ángel la miró, ni siquiera, tanto que ya habíamos caminado como una cuadra más después de que habíamos pasado, cuando yo le digo, Señor, y la adventista, y me dice, el que de la ley echa mano, de la gracia ha caído. Escuchen esto, todos los que me escuchan, el que de la ley echa mano, y ahí está escrito. Yo inmediatamente ahí mismo, en medio de la visión, yo dije dentro de mí, eso es una cita bíblica. Yo sé que está escrito en la palabra del Señor, y cuando me desperté, indagué y la encontré en Gálatas 5:4.
Ahí lo dice claramente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando yo me justifico por las obras de la ley, ay, es que yo ayuno 3 veces a la semana, ay, es que yo en mi vida cristiana ya ayuné un día, ayuné 3, ayuné 7, ayuné 14, ayuné 21, me faltan de 40, pero voy a ayunar 40 días para que no haya un solo de los ayunos que están escritos en el antiguo, en la Biblia, dice la gente, o en la palabra de Dios. Y sí, así que es la palabra de Dios, pero es un pacto que no fue para nosotros, que Dios no nos dio ese yugo tan pesado. Eso solo fue para la nación de Israel, aquella nación contra la que Dios estaba indignado a causa de que no se sujetaron, de que no obedecían y de que eran arrogantes, queriendo decirle a Dios: lo que tú nos digas, eso haremos. Y Dios sabe que el hombre no está en tal capacidad para hacer todo lo que Él nos diga. No quisieron aceptar la misericordia, sino que más bien quisieron ser conducidos por una ley. Entonces el Señor me dijo, me dio ese entendimiento. El ángel que estaba conmigo, que venía conmigo, me dijo: el que de la ley echa mano, de la gracia ha caído. La gracia es Cristo. La gracia es Cristo. Él es el regalo de salvación para el mundo. Él es el regalo gratis. No hay otro. Es Cristo Jesús la gracia. Cuando uno habla de gracia, habla de Cristo. Entonces, caímos de Cristo cuando le echamos mano a la ley. El Señor le dijo a Eva y a Adán: no toquen el árbol de la ley, ni siquiera, no coman de su fruto, ni siquiera lo toquen, para que no mueran. Por eso nosotros vemos la inmensa mortandad de personas en este tiempo final, y siempre lo hemos visto, pero cada día se intensifica más. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos que están muriendo quizás pertenecen a alguna religión, y todas las religiones salen de la ley. La ley es la madre de las religiones. De la ley salió esta, salió aquella, salió una, y aún la Iglesia Cristiana Trinitaria, lo digo con mucho respeto, yo también fui Iglesia Cristiana Trinitaria, de la mezcla, por así decirlo, del otro evangelio del que habló Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 y en el capítulo 4 de Gálatas, o capítulo 3 de Gálatas, donde habla acerca del otro evangelio, capítulo 1. El apóstol Pablo dice: no hay otro evangelio, sino que hay quienes lo pervierten. Y ese pervertir el evangelio de Cristo es mezclarlo con otras fuentes. Dios no quiere mezclas, Dios no acepta mezclas. Y lo más fácil que nos ofrece el Señor es un nuevo pacto, sencillo de cumplir. Es que yo entienda que Cristo en la cruz lo hizo todo, que su sacrificio fue impresionante, que lo valió todo, y que yo tenga mis ojos puestos en Él, y que yo camine en pos de Él, y que ponga mi confianza en Él, y que quiera depender de Él. Eso es lo más importante. Dios no quiere que nosotros estemos llorando, sufriendo, padeciendo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿Dónde dormiremos? Cristo es el todo del hombre. Cuando yo estoy en Cristo, todas esas cosas vienen por añadidura. Nunca me va a faltar el vestido, nunca me va a faltar el abrigo, la casa para vivir, el alimento, aún muchas veces gustos que nos queremos dar. Dios provee para todo, porque Él es fiel y Él es justo para con cada uno de nosotros. Entonces, para cerrar este tiempo, se está haciendo un poquito largo, pero yo sé que Dios le dará el tiempo para que lo vea todo. Para cerrar ya este tiempo, quiero decirle que luego de que pasamos ahí, entonces llegamos, me pasó muy similar a lo que le pasó a algunos hombres, creo que fue a Pedro y a otro cuando estaban en la cárcel, y Dios le dijo: cíñete y átate las sandalias, porque bueno, Él iba a sacarlo de ese lugar. Y dice que lo llevó y lo pasó la calle y lo pasó muy cerca, donde ya estaba seguro, y ahí lo dejó y se desapareció él, pero ya Pedro estaba seguro en ese lugar. Así pasó conmigo. Después de que pasamos esta cuarta denominación, me llevó hasta muy cerca de mi casa, y ya pues en ese sector ya había un resplandor en todo el barrio donde yo vivo, en todo el sector ya había algún resplandor de algún lado que daba al menos el ver los marcos de las casas, de las manzanas y de todo. Y cuando
llegamos ahí, me dejó, el ángel desapareció, se fue y yo quedé sola, pero rápidamente di un cruce que tengo que dar y cuando veo mi casa era, y no miento, Dios me libre de vanagloriarme, yo solo digo lo que Dios me mostró, mi casa era como una antorcha encendida, desde el primer piso hasta el tercer piso, son 3 niveles para la gloria de Dios, y todos los 3 niveles de mi casa estaban encendidos en un resplandor de luz impresionante. Era una luz totalmente brillante, impresionante. Era como una antorcha encendida. Y entré a mi casa y cuando estuve de puertas para adentro y la puerta cerrada y yo adentro segura, desperté. Y fue glorioso, y eso fue como en el 2016 que tuve esa visión. Y en el 2020 fue que el Espíritu Santo nos visitó con esta revelación del pacto de su gracia, por lo cual yo hoy me gozo en poderles compartir a ustedes todas estas buenas noticias, decirles, animarles a todos los que están en idolatría, los que están en cualquier otra religión, llámese como se llame, salgamos de ahí. Toda religión es falsa, toda religión es mentirosa, toda religión lleva grande influencia humana. Dios no mezcla lo humano con lo divino. En el pacto de la gracia se vive por el Espíritu. Todo es por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y todo es en creer, no es en hacer. Así de que vamos a orar a nuestro Dios y espero que este mensaje sea de grande bendición para sus vidas y cada persona, cada uno que vea este mensaje y pueda quizás compartírselo por WhatsApp a algún familiar, recomiéndeselo. Yo sé que va a ser de grande bendición y que Dios va a usar estas palabras que ha puesto en mi boca para liberarlo a usted, para liberar a su familia, para que sus generaciones, sus descendientes vengan a la luz y no se sigan quedando sumergidos en la oscuridad de las tinieblas que tienen atrapada a la mayor parte de la humanidad. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias, bendito Dios, por el privilegio tan grande que me das de poder compartir tu bendita palabra. Gracias, Padre eterno, por cada persona que lo va a ver y gracias, Señor mío, porque a quienes tú has determinado que llegue este mensaje llegará. No porque yo force a nadie, sino porque es tu obra, porque tu obra, Señor mío, ha sido comenzada desde hace mucho tiempo y ha sido, Señor mío, llevada a través de los tiempos y hasta que llegue a un término de perfección, Señor. Tu palabra nos enseña que tú comenzaste la buena obra y que tú la terminas a la perfección y yo lo creo, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, por la salvación de mi ciudad, por la salvación de mi nación, Colombia. Te doy gracias, Padre, por la salvación de mi continente latinoamericano, por la salvación tan grande, Señor mío, que al final tú le darás a toda la nación de Israel y a todas las naciones de la tierra. Padre, yo lo creo, Señor mío, que así como está escrito en tu palabra en el libro de Ezequiel, yo no quiero la muerte del que muere, ni aún la muerte del impío la quiero yo. Y dice tu palabra, Señor Todopoderoso, que todas las almas son tuyas, oh Dios, y siempre recuerdo esa palabra y de ella, Señor, hecho mano para orar y presentarla delante de tu presencia, oh Señor, porque sentimos por el amor que Cristo Jesús a través de este nuevo pacto derramó en nuestros corazones para sentir, Señor mío, el dolor que la humanidad vive, el sufrimiento, Señor mío, la incertidumbre, la necesidad de tantas cosas, oh Dios. Por ese amor, Señor, levantamos nuestra oración delante de tu bendita presencia, pidiéndote misericordia, Señor, por cada ser humano, por cada nación de la tierra, Señor. Abba, Padre, bendito es tu nombre, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada niño, a cada joven, bendecimos a cada varón que hace parte de una familia, a cada mujer, a cada anciano, Señor mío, Dios mío, cada uno de ellos son importantes para ti, mi Señor, y solamente tú puedes, Señor, salvarlos. Solo tú puedes, bendito Señor, a través de la manifestación de tu santa y bendita presencia, Señor, enseñarles
manifestarse a ellos y darte a conocer, que ellos puedan, Señor, recibir esa manifestación de gloria y de poder para poder entrar en una libertad que ya tú compraste en la cruz para todos nosotros, Señor. Hoy yo oro para que los sentidos de la humanidad sean completamente desembotados y que puedan ver con claridad la magnitud de la victoria, de la bendición que tú compraste para cada uno de ellos. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor mío, y yo digo amén. Y sé que los que están allá viendo este video, que los que lo van a ver, Señor, van a decir amén, amén. Amén significa así es, así será y así se hará en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que mi Señor Dios Todopoderoso les bendiga en gran manera y nos vemos en un próximo video. Que Dios Todopoderoso les guarde para siempre en Cristo Jesús.